Bien, buenas noches. Gracias a Nico por la intervención. Me pareció, no sé si 300, pero por lo menos 3 tengo. No sé si 300. Y me pareció que está la posición general en el planteo de Nicolás en una cuestión muy valiosa que tiene que ver con esta necesidad de reivindicar o reposicionar el valor de la educación como acto político. Él lo mencionaba en ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la educación, más allá de que todos sabemos su valor y su importancia en los procesos de crecimiento y desarrollo de nuestras sociedades, tiene un componente que es el componente de la construcción de ciudadanía, como decía Nicolás, y sobre todo de sujeto, y más que nada la posibilidad de pensar un ciudadano comprometido, lúcido, reflexivo en términos de sus decisiones en esa trayectoria de lo social. Y esa recuperación de la educación como acto político es heredera de la década del 60, para decir así, el esfuerzo latinoamericano de pensar desde la educación popular, ni que hablar de la corriente brasilera y el maestro Freire, pero también se coloca en una lógica, es decir, que no solo le compete a América esa situación, sino que es una cuestión ya aceptada en múltiples foros y de los foros más inesperados. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo acaban de reconocer el factor político de la educación en el sentido del cambio social. Es decir, y ese riesgo de permanente reposicionamiento de categorías que la derecha tiene o las instituciones de cuño liberal, en definitiva, está siendo como muy recurrente, y esa captación de términos a veces, si no le contraponemos algo de resignificación desde la izquierda, queda diluido en esto de la apropiación para el cambio, que creo que es uno de los elementos que la derecha ha sabido ganar, por lo menos en términos de campaña electoral, posicionarse del ánimo y la intención del cambio de lo social. Pero volviendo a lo educativo y trabajando el tema de la educación como acto político, creo que, quiero tomar algo que decía Nicolás, que lo dijo el pasar, pero para nosotros ahora está siendo como sustantivo, que es esto de preocuparnos por los pequeños detalles. Estamos en el momento en donde los procesos de transformación educativa e inclusive las propuestas de índole pedagógico están centradas en esos pequeños detalles, así nombrados al pasar, pero que son sustanciales. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a recuperar 10 años de experiencia de la izquierda en términos de intervención de política educativa, como lo ha detallado claramente Nicolás desde la trayectoria, ¿por qué no recuperar la década del 90 más de tipo de inclusión en los programas centrales que vivimos en este país? Y en ese sentido hay un tema que me parece clave, que es un papel para el pensamiento de izquierda de analizar las experiencias de estos 10 años. Uno puede compartir o no, o poder en detalle, o profundizar, o tomar como marco de acción la caracterización que hacía Nicolás, pero ese no es el tema en sí. Lo que me parece es que ahí está llegando una generación de educadores hacedores, gente joven, que ronda la década de los 30, que tiene experiencia de campo, que tiene experiencia de novedad en cuanto a la intervención en territorio y que tiene mucho para aportar en términos de la posibilidad de evaluar y potenciar y redireccionar este conjunto de programas. En particular en la universidad y donde nosotros trabajamos, estamos ahora recorriendo la posibilidad de analizar la era progresista, entre comillas, vinculada a la intervención de la política educativa, desde el Instituto de Educación donde yo trabajo. ¿Por qué esto es necesario? Porque uno ya hace rato que peina canas y conoce, por ejemplo, en mi caso, la génesis del maestro comunitario, de la participación en sus primeros momentos en la ONG Labrojo, la transferencia metodológica, la magnitud que ha tenido como centralidad y programa reconocido acá y en otros lados, y es tiempo de analizar sus impactos en relación no solo a los maestros que trabajaron, no solo a los procesos de los decisores políticos que estructuraron, como decía bien Nicolás, en el marco del MIDES y lo que fue el aporte del programa Infamilia, sino también en los propios muchachos y muchachas que en aquel momento tenían 12 años y hoy ya tienen 20 y pico, o 7 y hoy ya tienen 17, donde lo tenemos que
intentar identificar y pensar qué ha sucedido con ellos realmente y qué impacto tuvo sobre ese sujeto. Esa es una tarea que nos debemos porque ya tenemos ese acumulado y debemos entrar en esta lógica del pequeño detalle. Diagnósticos sobrados, por suerte, desde la academia, desde instituciones, la sociología y la economía han hecho un esfuerzo muy importante en pensar el fenómeno educativo. Tenemos una matriz de datos mucho mejor, más desarrollada que en tiempos anteriores. Los detalles que mencionaba, cuantitativos que mencionaba Nicolás, son así. También sabemos que hoy tenemos al 2011 945.000 muchachos y muchachas que están desde la educación inicial hasta la terciaria y que esa es la tensión máxima de la cobertura general formal, porque por un problema de la tasa de crecimiento poblacional se va a mantener, puede aumentar un poco más, pero va a rondar siempre por un tiempo más largo quizás en ese número, ¿no? 900.000 uruguayos que desde los 4 años, que es el indicador que tenemos, hasta la universidad, están participando de la educación no formal. A eso deberíamos sumarle un dato más cualitativo, que es el último que hemos sacado en el Consejo de Educación No Formal, que frente a la matriculación o registro de las instituciones no formales, tenemos aproximadamente 81.000 adolescentes y niños trabajando en proyectos de educación no formal. Ese primer dato, que es un dato de aproximación, que hay que pulir y precisar, es uno de los que habla sobre la posibilidad que la matriz cuantitativa o del análisis más sociodemográfico y educativo está avanzado sustancialmente, lo que permite pensar cuestiones de política. Yo por último voy a dejar lo que planteaba también Nicolás como comentario a lo que él decía, ¿no? Es decir, el tema del comportamiento de la izquierda respecto a la situación actual de la educación. Pero en este sentido de pensar en los pequeños detalles, es tiempo de dar la centralidad al proceso, al fenómeno educativo en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos llegando al tiempo en donde debemos de recuperar la dimensión de la acción educativa en territorio o en campo. Es el tiempo de la búsqueda, de la mirada de las nuevas experiencias y diferentes modalidades que cada docente, maestro, comunidad o actores que intervienen de manera articulada están llevando adelante. Nosotros no escapamos de la lógica general del entrampamiento de la diáspora que se genera en la enseñanza media. Es un fenómeno mundial, tenemos indicadores de mal récord en algún sentido, pero tanto el factor del obstáculo, del bloqueo, de la repetición como fenómeno que obstaculiza la trayectoria de los sujetos en lo formal, así como la desafiliación de los adolescentes, es un fenómeno del capitalismo global. Es un fenómeno claro del capitalismo global que se sufre a nivel mundial. Y eso tiene que ver que un modelo, como decía Nicolás, está llegando a su etapa de declive o de déficit. Un modelo que, en términos de lo que lo hemos vivido, era necesariamente centrado en el docente, centrado en el contenido y profundamente asignaturista. Un modelo que obedecía a la formación para un mundo pensado en el esquema del disciplinamiento rutinario de cuerpo y hábito vinculado al trabajo y que ya hace rato que está haciendo ruidos por todas partes. No tanto en la escuela, porque la escuela supo anticiparse a procesos y fue el primer espacio del sistema formal que abrió las puertas y las ventanas a nuevas modalidades. El caso del maestro comunitario, como otros múltiples que se pueden decir. Pero sí, secundaria quedó anquilosado en ese modelo. Ese modelo es un modelo que, esto nada tiene que ver con el enfoque de Rama, sino que es admitir que la forma de acceso a los contenidos socialmente válidos para ser transmitidos en el marco de la educación media, junto con sus modalidades de hacerlo, ha cambiado sustancialmente. Pero la paradoja de esto es que no existe aún un acuerdo general desde el punto de vista de la experiencia que sea único en el sentido de el modelo de tipo hegemónico. Es decir, ¿qué es lo que vendría a sustituir plenamente el modelo asignaturista? Lo que hay son diversos ensayos que tienen diferentes efectos y que en definitiva son los que tenemos que atender y de alguna manera sistematizar u ordenar. Porque aún estamos en una etapa de transición de modelo que puede costar muchos años más en cuanto a pensar cierto arreglo respecto a un modelo
que estemos plenamente convencidos, ¿no? Por ejemplo, ejemplos hay muchos de esto. Una tensión existente es la tensión de que a cuanto más horas de institucionalización un joven o un adolescente esté sometido o esté transitando, mejores efectos tendrá en su trayectoria formal de educación. Si bien hay algunos estudios que apuntan en ese sentido, aún no hay datos concretos que eso sea así. Es decir, que más tiempo de permanencia en la escuela, por ejemplo, con tiempos extendidos, favorecería resultados en términos de aprendizaje. Eso todavía no se puede afirmar de manera tajante. ¿Por qué? Porque inclusive los modelos que están operando con cierta primacía de novedad tienden a romper la lógica institucional vinculada a la permanencia de los jóvenes y construyen modelos de mayor tránsito en la comunidad. Es decir, que el muchacho que tenga 11, 12, 13 años vaya al liceo del Cerro, para poner, o de La Teja, o donde sea, pero que a su vez se vincule de tarde a otras actividades de tipo social, laboral o cultural, también desde el punto de vista formativo. En esto que mencionaba Nicolás, de la circulación por lo social y el tránsito por las variadas experiencias. Es decir, el modelo que se abre ahora es un modelo centrado en que la actitud de enseñanza y educación vinculado a la formal está muy vinculado a educadores que estén dispuestos a expandir su acción educativa al territorio. La noción del modelo de enseñanza expandida o de acción expandida de la educación es algo que está como muy fuerte vinculado a las temáticas de la educación. Entonces, ahí aparecen como algunas señales. La escuela debe existir, la escuela debe tener un soporte de contenidos básicos para ser transmitidos y enseñados, pero fundamentalmente la escuela debe ser un dispositivo público, haciendo referencia a eso, de amplia circulación que permanezca dispuesto a la novedad en términos de la propuesta pedagógica. Entonces, ¿a dónde vamos en esta lógica? A afirmar que cada vez más los resultados desde el punto de vista de aprendizaje vinculados al niño tienen dos variables. Una variable que es muy importante, que es esta lógica de entramarlo, vincularlo a los efectos del conocimiento del barrio y la comunidad. Pero hay otro elemento que es clave y que marca la diferencia en los resultados, que es la relación educativa. ¿A qué voy con esto? A que aparte de la suposición constante que se entiende desde el punto de vista de las políticas educativas, de ampliar el tiempo pedagógico respecto a la permanencia y la búsqueda de resultados de sostenimiento educativo y circulación, hay una necesidad ahora, a modo de, como decía el doctor Saviani, de curvar la vara en otro sentido, robándole la metáfora a Lenin, en el sentido de colocar toda la centralidad en el niño. Tuvimos una centralidad vinculada al docente, una centralidad vinculada hoy al niño, a la niñez y al cuidado, vinculado a la corriente muy valiosa de los derechos, pero hemos perdido de vista que la centralidad desde el punto de vista de la acción educativa en cualquier trámite está dada en la relación. Lo que es central en el acto educativo como acto político no es la centralidad del niño ni del adolescente, ni del que se educa, ni del de que educa. Lo que es central es la propia relación, que está sostenida en la propuesta pedagógica. ¿A qué voy con esto? A que la preocupación ahora del detalle es pedagógico. Quiero decir que el énfasis de la mirada de la innovación educativa tiene que estar dada en clave pedagógica. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ya sabemos claramente, como bien expresó Nicolás, las características estructurales a las que sometemos a nuestras poblaciones de mayor vulnerabilidad y cuáles son nuestras condiciones. Es tiempo de dejar el detalle al mundo del docente y el establecimiento educativo. Pero para eso hay que atreverse a asumir varias cuestiones. Una dimensión que tiene que ver con lo que puede ser la dirección o el estilo de gestión de los centros educativos. Centros educativos que permanentemente aparecen abiertos a la comunidad, que asumen el riesgo de la apertura frente a espacios de bastante violencia que se producen en algunos ámbitos, pero a través de eso se da un papel del educador que está dispuesto a salir del refugio protectivo
del entorno del establecimiento y transitar hacia el espacio de tipo comunitario. Ya hay experiencias en Buenos Aires, algunas que están muy en ciernes en Uruguay, que hablan de liceos, para hablar de enseñanza media, en donde existe un día a la semana donde el liceo se vuelca a la comunidad. Es decir, todo lo que pasa, pasa fuera del liceo, con sus docentes. Visitan lugares y abarcan instituciones religiosas, sindicales, políticas, cooperativas, laborales, de toda índole. Lo que implica una alta coordinación, este entramado de red que mencionaba Nicolás. Es decir, la necesidad de pensar un dispositivo institucional dispuesto a la comunidad implica esa salida. Porque ustedes recuerden que, más allá del ejemplo puede ser demasiado apresurado, el modelo valeriano, como modelo existencial, era un modelo de permanente recorrida del maestro en la situación comunitaria. Era un requerimiento de la acción educativa conocer a cabalidad los alumnos que estaban allí. Bueno, esto es imposible hacerlo, se han masificado los liceos, llegan de diversas partes, llega una población vulnerable. Bueno, hay que buscar los dispositivos para que este proyecto pedagógico incluya esa mirada clara respecto a los sujetos. Esto implica también otras innovaciones. Hay que terminar paulatinamente, modificando la modalidad del desarrollo del escenario áulico, en donde el aula no sea yo y mis alumnos, yo y mis, como dicen en la escuela, en ese sentido de pertenencia, mis alumnos, mis jóvenes, siempre y cuando se porten bien, si no dejan de ser míos, y pasa a ser una aula abierta con múltiples educadores, que pueden ser o no egresados de centro de formación o tengan otras experticias. Entonces, hoy es el tiempo de intentar ver y dar la oportunidad, y esto es, me parece, parte de la acción que requiere la política y en particular el Frente Amplio como promotor de políticas, de generar espacios de discusión, intercambio, valoración y reflexión de esas prácticas que se dan en términos de la movilización de la propuesta pedagógica. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos pensando que los cambios en política educativa, y esto como una cuestión vinculada a lo último que mencionaba Nicolás, van a ser dados por la orientación de un nivel ejecutivo de gobierno respecto a una tradición de autonomía centrada en la Administración Nacional de Educación Pública, encargada por mandato de los propios modelos de derecha, como decía Nicolás, impulsadas en particular en la Ley 14.101, en la creación del Consejo de Educación por parte del doctor Sanguinetti, en esta cuestión de proteger a la educación de la injerencia de la ideología, que se crea esta demarcación de autonomía. Bueno, si nosotros creemos que ese es el mejor modelo, el modelo no es anteponer el cambio educativo al liderazgo centrado en el Ejecutivo o en la ANEP, sino que habría que, en marco del proceso de reforma constitucional que se viene discutiendo, discutir la temática de la autonomía. O sea, tomar el toro por las guampas. Si no, esto no va a tener solución. ¿Por qué? Porque por ley le compete a la autonomía de la ANEP promover las movilizaciones curriculares, que no las va a ceder en relación al Ejecutivo. Es una discusión interpretativa, pero por ahí está esa razón. Entonces es un tema político de la izquierda, discutir los aspectos institucionales y normativos de la organización de la educación en términos de la conducción política. Si hacemos vista al costado, por más que saquemos A por B o B por C, las tensiones seguirán presentes y deberíamos de reconfigurar la relación entre un ministerio de educación y la administración de la educación pública en sus diferentes niveles. Que vaya sea de paso citar que Uruguay en ese sentido es particularísimo. Es decir, ninguno de los estados de la región tiene esa situación. El Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Instrucción o de Educación, establece los lineamientos de cambio y después son implementados por sus diferentes sectores de la educación, de niveles de educación. Por eso decimos, Uruguay tiene esa particularidad que si no la salva, vamos a caer en estos escenarios de contraposición y confrontación. Más allá del
la legítima discusión que se puede dar sobre el nivel de representatividad y legitimidad de los representantes de los trabajadores de la educación. Es otro tema, pero que también está sobre la mesa y puesto en cuestión. Entonces, ese es uno de los elementos que hay que atender en cuanto a la dimensión de lo político. Una dimensión política vinculada a cambios normativos en autonomía, elementos de atender a los detalles de la propuesta pedagógica, en donde esto se va a dirimir en la posibilidad de tener equipos de docentes y de actores más allá de los docentes en la comunidad que construyan propuestas educativas novedosas, que ya se están realizando en Uruguay. Existen múltiples experiencias novedosas que están concentradas en la vocación de la educación en particular. Y por último, un detalle que no es para nada menor, es que si el modelo asignaturista preuniversitario, que mencionaba Nicolás, está entrando en un proceso de declive o transformación, hay un factor que ha operado fuertemente en los últimos 5 años, que es la necesidad de la educación media en el campo de lo técnico y en la formación para el mundo del trabajo. Yo soy de los que pienso que la dimensión, la riqueza de contenidos que el mundo del trabajo, y no sin adjetivar cultura o progreso, el mundo del trabajo en sí encierra para esta población de educadores es sustantivo. No en vano el crecimiento de la propuesta de la Universidad de la UTU en particular y todo lo que tiene que ver con esta situación de búsqueda permanente en algunos enclaves de salida por la formación técnica. Es decir, si nosotros no atendemos la demanda social relacionada a la búsqueda de una formación centrada en la formación para el trabajo y, por supuesto, la profesionalización del sujeto y su trabajo como empleado en diferentes ámbitos, estaríamos también negando una situación que habla de la propia realidad. Entonces, como bien traía Nicolás, el desafío es muy importante en esta etapa porque ya no nos queda lugar para la duda respecto a la experiencia. Ya tenemos un tránsito de experiencia de 10 años en la izquierda vinculado a las políticas educativas y es hora de evaluarlas con los actores y es hora de programar en clave de modalidad pedagógica fundamentalmente la transformación vinculada a lo educativo. La nueva escuela será una escuela netamente centrada, a mi entender, en la relación educativa, vinculado al proceso de inserción en la comunidad, que permite un permanente reenvío de lo que pasa en la comunidad y en el escenario educativo, y desde allí construirá esta nueva ciudadanía en donde recompongamos el valor del sentido de la educación como un mérito en la construcción de nuestra propia biografía. Es decir, que valga la pena volver a estar estudiando en el liceo o en la escuela. Esos son comentarios.